muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, entramos en materia inmediatamente porque el tiempo me parece que está pasando rápido. Voy a hablar sobre un pensador del sur. Este encuentro se refiere a la recepción, bueno, desde mi punto de vista entiendo que se refiere a la recepción del pensamiento de Marx, o sea, también a ello, desde el sur andino, en este caso yo diría del sur, de que voy a hablar de este pensador conocido en los campos de la filosofía, del pensamiento descolonizador, y también en el campo de la teología, fundamentalmente de la teología de la liberación, que si bien es cierto, ya es una teología que tuvo mucho aporte social en la década del 70, 80, podemos decir que hoy en día la teología de la liberación bueno, tiene un valor de documento, por supuesto, y también de algún marco de categoría que dejó para seguir pensando nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que sigue vigente el hecho de pensar nuestra realidad desde los sujetos vulnerables, que es una cosa que a veces la ciencia tiende a olvidar, ¿no? Y esto es una herencia marxista, de pensar la economía, de pensar la sociedad, tomando en cuenta un principio ético, ¿no? Que es pensar de los más vulnerables. La política se hace de abajo para arriba, y por supuesto en la preocupación también de la liberación, ¿no? Este concepto como que no se lo usa mucho, tampoco se habla de descolonización hoy en día, pero no se habla de un proceso. Bueno, Henke Lamer habla de emancipación, pero tampoco se usa el concepto de liberación, que en la teología hablo de teología porque yo hago una aproximación a la teología desde el punto de vista filosófico también. No, claro, porque la teología generalmente se le entiende como una defensa, una apología, una defensa de la fe. Pero en este caso hago una aproximación más filosófica al tema teológico. Entonces decía que estos conceptos de liberación es un concepto bíblico, teológico, ¿no? En la Biblia se habla de salud también, ¿no? Liberación es sinónimo de salud y sinónimo de una liberación integral, una liberación no solamente socialista, como decía en la década del 70, sino que es una liberación integral del ser humano, una emancipación, que muchas veces es reemplazada por otra teología que podemos llamar la teología de la prosperidad, por ejemplo, que yo lo interpreto como una de las teologías del mercado capitalista fetichista, ¿no? Es decir, aquí entra toda la crítica a la idolatría del mercado, y bueno, que se desarrolló bastante en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, donde Francis Kramer trabajó bastantes años. Ahí estuvieron muchos teólogos de la liberación y existía la articulación, que sigue siendo una novedad todavía, si se lo siguen analizando, porque nos propone un marco de categorías para poder analizar esta relación entre fetichismo y mercado capitalista. Y bueno, Marx desarrolló el tema del fetichismo, ¿no? Enrique Dussel, otro conocido filósofo, también teólogo, historiador, teólogo de la liberación y también historiador, tiene un libro, una aproximación a Marx que se llama Las metáforas teológicas de Marx, donde él analiza cómo Marx va tejiendo de manera coherente una serie de categorías teológicas para escribir El Capital. Entonces, es un libro que se ha vuelto a reeditar y se ha traducido en otros idiomas, pero se ha vuelto a reeditar porque es un libro de la década del 90, cuando Enrique Dussel, por 10 años, por decir, bueno, aproximadamente, estuve estudiando en Alemania el pensamiento de Carlos Marx. Y por lo tanto hizo una producción de muchos libros sobre Marx, ¿no? Y uno de los libros, qué sé yo, serán 5 libros, pero uno de los libros habla sobre las metáforas teológicas de Marx, muy importante, ¿no? Para el pensamiento teológico. Es que yo esto lo menciono porque es de donde hablamos, ¿no? Tengo una formación en teología en Costa Rica, en Bolivia. Entonces, desde ese punto hablamos, ¿no? Porque la preocupación del pensamiento cristiano es la preocupación por los más vulnerables, las personas más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, también esto estuvo en el pensamiento de Henke Lamer. Entonces, lo que voy a hacer en esta oportunidad es
hablar un poco de quién es Frank Hinkelamer, porque no es obligación que lo conozcan. Que yo llevo muchos años estudiando el pensamiento de Frank Hinkelamer, porque me parece una recepción muy apropiada del pensamiento marxista desde el sur en general. Y por eso que me parece importante analizar este autor, ¿no? He hecho estudios también de Enrique Dussel y de los teólogos de la liberación que han recepcionado también el marxismo, qué sé yo, por nombrar a John Sobrino, Ignacio Yacuría, a Jung Mo-sung, que es un teólogo economista también, coreano-brasileño, que también ha hecho una recepción de Marx. Hugo Asman, por supuesto. En fin, este podemos decir, es un nicho de pensamiento latinoamericano, que sin ellos me parece que tampoco se hubiese podido construir, ¿no?, el pensamiento descolonizador, ¿no?, que hoy en día desarrollan varias personas, ¿no? Por decir cualquier nombre, Grossfogel, qué sé yo, Juan José Bautista, alguien lo mencionó por ahí, creo, al comienzo de este evento. En fin, entonces en esta oportunidad voy a hablar un poco de quién es Hinkelamer a grandes rasgos, y luego, como el tiempo se va a ir volando, voy a compartirles en primer momento, hablar sobre Franz Hinkelamer, sobre su persona muy brevemente. En segundo momento, compartirles alguna sistematización que estoy haciendo, que hice sobre su pensamiento. Tengo un libro que lo voy a publicar pronto sobre Franz Hinkelamer. Y tercer momento, final, para analizar la categoría de sujeto, ¿no? Porque claro, la ponencia habla de la materia, entonces este sujeto, digamos, Enrique Dussel habla de una ética material, ¿no? En ese sentido, o sea, se está refiriendo al sujeto corporal y necesitado que plantea Marx. A partir de ahí se va a generar una categoría de sujeto, aunque algunos dicen que la categoría de sujeto está superada, pero sin embargo, en este caso hago una aproximación a un pensamiento. Quizás por mi formación en la crítica literaria hago una aproximación a los textos y trato de sistematizar el pensamiento de estos pensadores latinoamericanos que han recepcionado a Marx, ¿no?, desde el sur del mundo, este pensamiento del sur. Bien, Franz Hinkelamer, yo destacaría, no hay mucho que decir sobre él, en el libro que he terminado, bueno, un libro que llevo escribiendo varios años, hago un recuento de su vida, ¿no?, de su recorrido como intelectual y como persona, pero quisiera destacar 2 puntos para no hacer muy largo esto. Uno tiene que ver con su experiencia, esta experiencia bastante traumante, ¿no?, de la guerra en Europa, lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que es estos sacrificios humanos, genocidios y la destrucción, ¿no?, de la subjetividad, y es una experiencia bastante fuerte en su vida. Franz Hinkelamer nació en Emsdetten, en Alemania, en el año 1931, acaba de cumplir bueno, este mes sus 90 años, y a pesar, digamos que de sus años, él sigue produciendo. Tiene un último libro que estamos publicándolo en Bolivia, que muy sugerente, porque ahí él de alguna manera va a sintetizarse el aporte, ¿no?, la recepción de Marx, y claro, reinterpretado. Bueno, Hinkelamer es un neomarxista, pero que recrea el pensamiento de Marx, ¿no? Y el último libro tiene un título muy sugerente que él saca de Marx, ¿no? Se llama el ser humano como ser supremo para el ser humano, el humanismo de la praxis. Es su último libro, y sigue produciendo, ¿no? Y es muy interesante. Ha producido más de 20 libros en el Departamento Ecuménico de Investigaciones primero, ¿no? Y otros libros son de su experiencia chilena. Y esto en la primera experiencia fuerte que él tiene es la Segunda Guerra Mundial, así se le llama. Luego, una segunda experiencia fuerte es el golpe en Chile, el golpe militar en Chile, que lo exilia a él, ¿no? Y él va a recordar toda esta experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde dice si en Alemania hubo campos de concentración, en Chile hubo campos de tortura. Entonces, también es como pasa también con la filosofía y también con la literatura, ¿no? Los autores responden también a una experiencia de vida.
y a partir de ahí van generando, como ustedes saben, su pensamiento. Otro hito importante de su vida también es que él fue formado en el Instituto de Europa del Este en Berlín, y donde aprendió todo lo que es la tradición marxista, al mismo tiempo la tradición conservadora, para combatir al comunismo. En tiempos de Guerra Fría, y él fue formado para combatir al comunismo. Entonces estudió, digámoslo así, el marxismo de una vertiente crítica a la Unión Soviética. Y es en Chile donde él experimenta una especie de conversión para el sector de digámoslo así, de la teología de la liberación, o el sector, digamos, crítico, digamos, no teología de la liberación, más bien con la teología de la liberación entra en diálogo, sino en su conversión, digamos, hacia una postura crítica del capitalismo, ¿no? Justamente él criticaba el tema de la planificación perfecta y el tema de las utopías, ¿no? De cómo es sacrificada una sociedad por perseguir una determinada utopía. Y eso lo vio en esto de la planificación perfecta, que es una idea trascendental, ¿no? Aquí entra el aporte de Immanuel Kant. Y bueno, por ejemplo, la planificación perfecta como una idea trascendental, fetichista, una idolatría, pero sin embargo que exige sacrificios humanos. Y hace este tipo de crítica, ¿no? a la economía planificada. Y bueno, en esos tiempos en Alemania existen muchos estudios, ¿no? sobre la Unión Soviética. Fue un experimento, así se lo catalogan algunos, muy importante y digno de análisis. Entonces, él hace lo mismo después con el capitalismo. Bueno, si bien es cierto, es una crítica a la Unión Soviética, sin embargo hace lo mismo, digamos, no lo mismo, pero esta aproximación también fetichista de lo que la sociedad perfecta que propone el capitalismo, ¿no? O el mercado perfecto, digámoslo así, sin la mano invisible, sin intervención, que se autorregula. Y cómo esto también es una idea utópica que exige sacrificios humanos. Entonces tiene un libro que se llama Crítica a la razón utópica, que es uno de los libros más importantes de Franz Hinkelamer, donde analiza todos estos fetiches, estos monstruos que va creando la modernidad. Y también él es muy interesado, muy curioso, ¿no? En Nietzsche, para analizar el fin de las utopías, porque claro, cierta crítica a la modernidad se le achaca a la modernidad, ¿no? Como una fábrica de utopías, y por lo tanto la salida de ello es darle fin a las utopías. Es decir, el problema son las utopías, y por lo tanto las utopías tienen que acabar para que el ser humano pueda librarse. Sin embargo, el proponer el fin de las utopías es otra utopía. Entonces pareciera que es parte, ¿no? de la convivencia humana el ir generando estas utopías, ¿no? Pero una de las conclusiones que saca de su libro, publicado en 1984 en Costa Rica, es que hay que discernir las utopías, no necesariamente negarlas, sino que hay que discernirlas, y un criterio es que debe ser relativizada, afirmando la vida humana. Pero esto de la afirmación de la vida humana es una cosa bastante, digamos, hay que desglosarla, ¿no? Porque todos pueden decir fácilmente, ¿no? que estamos nosotros afirmando la vida humana, sin embargo no sucede tal. Entonces hay que desglosarla, hay que desglosar esta idea y cómo sucede eso, ¿no? en la práctica, en que uno afirma la vida humana, y una de las maneras de afirmar la vida humana es discernir, ¿no? estas grandes construcciones utópicas, de construir, podemos decir, estas grandes creaciones, a veces que están ligadas a las instituciones, a la economía, y tomarlos como eso, ¿no? Como fetiches, ¿no? ¿Por qué fetiches? Según los teólogos de la liberación y también Hinkelamer, es porque ellos demandan la vida humana, ¿no? Por eso Hinkelamer tiene un libro que se llama Sacrificios Humanos y Sociedad Occidental, Lucifer y la Bestia. Bueno, entonces también este es un hito importante, ¿no? Que él fue formado para atacar al comunismo, pero luego en América Latina, en la experiencia chilena de la década del 60, él sufre una especie de transformación, y
comienza a generar una teoría a partir de las víctimas, de las personas vulnerables, de las víctimas, lo que los teólogos de la liberación llaman el pobre, ¿no? Que es una categoría bastante amplia que lo desarrollan, bueno, Gustavo Gutiérrez, y principalmente Rubén Alves, y entre otros. Todo esto es pensamiento latinoamericano, por supuesto. Bueno, entonces, en resumen, Hinkelhammer es un pensador alemán, formado en el Instituto de Europa del Este para atacar al comunismo, con una experiencia bastante que lo traumó en su niñez con la Segunda Guerra Mundial, y otras experiencias también complicadas, ¿no? Con el golpe militar en Chile, que le permite a él producir una concepción del ser humano como sujeto, y fundamentalmente como sujeto rebelde, siguiendo a Camus, el sujeto rebelde, ¿no? El hombre rebelde, el ensayo de Camus, y tomando la idea de este escritor francés, que logra generar una categoría de sujeto y como hombre rebelde, y luego también tomando la categoría marxista del sujeto corporal y necesitado. Claro, Enrique Dussel, que bueno, los dos se conocen, ¿no? Trabajan, bueno, se contribuyen mutuamente. Enrique Dussel va a agregar, ¿no? El sujeto corporal necesitado, siguiendo a Marx, dice Hinkelhammer, Dussel dirá que afirma su vida en comunidad, la palabra en comunidad, ¿no? Claro, por todo este aporte que hay también desde los pueblos originarios en América Latina. Bueno, ese es Franz Hinkelhammer, ¿no? Este profesor que escribe en castellano, toda su obra lo ha escrito en castellano, y por lo tanto, como dice Enrique Dussel, ha quedado muchas veces fuera del debate académico europeo, porque, bueno, quizás las cosas ahora cambian un poco, pero las lenguas, también como lo dice el Miñolo, ¿no? Las lenguas que son reconocidas por la academia es el inglés, el francés o el alemán. El español, hasta, no sé si hasta ahora, no lo sé, pero históricamente es una lengua excluida, ¿no? De los grandes debates occidentales, ¿no? El español. Entonces, por eso Hinkelhammer muchas veces queda excluido, a pesar de que él tiene un aporte que tiene pretensión de universalidad, como tiene que ser una ética, ¿no? Una ética que plantea Hinkelhammer. Entonces, bueno, ahí termino este primer punto. El segundo punto les decía que he terminado un libro de Franz Hinkelhammer, y bueno, he estado gran parte no solamente dedicado a analizarlo a él, pero dentro del campo de la filosofía, que lo analizo a él, ¿no? Y me sirve también su pensamiento para poder, o sea, su marco de categorías, su marco categorial, como dice Hinkelhammer, para interpretar las relaciones sociales, el tema de la cultura en mi caso, el tema también de la estética, de la literatura, y es un pensador bastante muy rico, con categorías muy ricas y muy sugerentes para pensar otros ámbitos de la realidad. Entonces, he escrito un libro que se llama Ética de la Vida, y quisiera compartir en este segundo momento sobre los principales puntos que trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo del libro que escribí que habla sobre el contexto de vida, que es el mercado capitalista. Bueno, yo analizo desde el punto de vista ético. El libro se llama Ética de la Vida, una introducción al pensamiento de Franz Hinkelhammer. Entonces, estamos hablando de la vida, ¿no? De la afirmación de la vida del sujeto corporal necesitado, añadiendo lo que dice Enrique Dussel, que afirma su vida, bueno, eso dice Hinkelhammer, ¿no? Afirma su vida, pero, dice Dussel, en comunidad, para poder rescatar que no es un sujeto aislado, solipsista, sino es un sujeto comunitario. Y esto dialoga bastante bien con el mundo andino, donde el jaque, como dicen en Aymara, la persona, el runa en quechua, o quichua en Ecuador, son sujetos comunitarios, ¿no? Entonces ahí la primera diferencia, ¿no? Que no es un sujeto individual, sino comunitario. Entonces hablo en el libro un capítulo sobre el contexto de vida, que es el mercado capitalista, el ser humano y el mercado capitalista, cómo el mercado capitalista intenta subsumir al ser humano, negarle algunas potencialidades, aunque también les relanza en otras, pero les niega al final como en su libertad, ¿no? Y tres categorías que identifiqué para repensar el contexto de vida en este marco, ¿no? Del mercado capitalista, que es el tema de la deuda, el tema de la ley y de la institución, que igual son analizados desde un punto de vista también
antifetichista. La deuda, donde es lícito o no pagar la deuda, y no es lícito porque el costo es la sangre humana, la vida humana. Por lo tanto, no es lícito pagar la deuda. Está hablando de la deuda externa, pero la deuda es una categoría teológica que viene de la Edad Media con Anselmo, donde Dios se satisface en cobrar la deuda. Entonces, y el argumento ético que usan los ideólogos del mercado es un argumento ético-teológico. Entonces, ¿se paga la deuda o no se paga la deuda? ¿No? Y bueno, y hay una interpretación cristiana que se dice que Jesús pagó una deuda, y eso se cree en la fe popular incluso, se cree que Jesús pagó una deuda al Padre, y por lo tanto, en la interpretación de Anselmo, también el ser humano tiene una deuda con Dios, que no la puede pagar, es una deuda infinita. Entonces, es una categoría, ¿no? Teológica, filosófica, ética, que hay que cuestionar, que hay que criticar. El otro concepto también fetiche es el tema de la ley. Y aquí hay un desarrollo muy importante, ¿no? En el ámbito filosófico, no teológico, porque claro, estos temas es muy raro que en América Latina se lo hablen, pero se lo desarrolle. Sin embargo, es importante, ¿no? Hablar de Pablo de Tarso, considerado el primer crítico, uno de los primeros críticos de la modernidad. Entonces, Pablo de Tarso, en el libro de los Romanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hace toda una crítica al tema de la ley, y oponiendo la vida. Claro, lo toma de Jesús el Nazareno, que también hace una crítica a la ley, pero Pablo lo desarrolla filosóficamente. En la carta a los Romanos y en Corintios va desarrollando el tema de la ley. La ley mata en su cumplimiento, y por lo tanto, el sujeto corporal y necesitado, aunque no use esa forma en Pablo de Tarso, este fundador del cristianismo también podemos decir, ¿no? Porque no solamente fue Jesús el fundador del cristianismo, sino también Pablo de Tarso, hace un cuestionamiento al tema de la ley, ¿no? Y enfrentándolo desde este sujeto corporal y necesitado, enfrentándolo del ser humano, negado por la formalidad de la ley. Entonces la ley debe ser relativizada cuando ella amenaza la vida humana. Y el tema de la institución, que también está ligada a las dos categorías anteriores, a la deuda y a la ley, que también se fetichiza, ¿no? y demanda, ¿no? El sacrificio humano. Luego hay otro capítulo del libro que se lo titulo Categorías para analizar la vida práctica, donde hablo los conceptos que utiliza Hinckley, ¿no? La factibilidad, por ejemplo, es decir, hay que pensar, ¿no? si un proyecto de sociedad es factible o no, y la manera como se hace este juicio, otra vez apelando al sujeto corporal y necesitado. Y que esto es lo central, ¿no? A menos en la sistematización que hice. Luego está el tema de la racionalidad medio-fin, que se opone a la racionalidad reproductiva de la vida, ¿no? Racionalidad reproductiva de la vida versus racionalidad medio-fin del mercado capitalista. El tema de la utopía, que ya lo hablé, de la antiutopía, que también lo hablé, es decir, como propone, siguiendo a Nietzsche, como proponen algunos ideólogos, siguiendo a Nietzsche, ¿no? El fin de las utopías, la utopía como un problema de la modernidad. El tema de la trascendencia, que es una trascendencia material, ¿no? La ética material, como diría Dussel, no es una trascendencia espiritual, o si no, lo espiritual es corporal. Parece una cosa poética, pero ciertamente se trata de la trascendencia corporal y no espiritualista, ¿no? Y esto para desarrollar todos estos temas, como lo vuelvo a repetir, hay que desarrollarlo en ese cruce entre teología y filosofía. Luego hablo de las categorías sobre la afirmación de la vida. Planteo el criterio ético a partir de Hinckley, ético fundamental en la búsqueda por superar la muerte, ¿no? La muerte es una experiencia que sucede a cada momento. O sea, hay que afirmar la vida porque a cada momento está la posibilidad de morir. Luego, algunos criterios para hablar algunos criterios que están sobre todas las normas para hablar de la vida real. Es que lo que pasa es que la afirmación del sujeto corporal y necesitado es un concepto de vida real y que está antes de que cualquier ética formal o ética procedimental. Por lo tanto, uno de estos criterios son: 1, la corporalidad; 2, el sujeto, el corporal necesitado; 3, el otro, es decir, tomando esta frase, ¿no? de Desmond Tutu, el otro, si yo soy, si tú eres, o Ubuntu, la tradición sudafricana Ubuntu,
también. Es decir, no puedo afirmar mi vida yo solo, necesariamente el asesinato del otro es mi acabose, mi suicidio. Otro elemento, el 4, es la naturaleza como cuerpo ampliado del ser humano, y es una categoría marxista, ¿no? Marx propone que la naturaleza es cuerpo ampliado del ser humano. Otro elemento es la comunidad, ya lo desarrollé citando a Dussel. Y por último, hablo de la ética la ética de la muerte, ¿no? Que subyace al mercado capitalista. Franz Hincklhammer tiene un libro que se llama Ideologías de la muerte, donde también los ideólogos del mercado plantean una ética, ¿no? Digamos entre comillas, porque bueno, la ética solamente debe hablar de la vida, la afirmación de la vida, sin embargo también hay una ética de la muerte. Hay valores, hay que discutir, hay valores, inversión de valores, la simultaneidad vida y muerte, el sacrificio necesario y todas esas discusiones que realizo ahí. Y la tercera sección, la tercera parte de esta exposición tiene que ver, para finalizar, y lo voy a hacer casi de manera esquemática, con el tema del sujeto que desarrolla Hincklhammer. Entonces, este sujeto que desarrolla en su teoría, estamos hablando aquí de una teoría filosófica, tiene experiencias negativas, que consisten en lo siguiente: en la violación a su vida, el endeudamiento, el asesinato, el suicidio, la pobreza en todos los sentidos, no solamente la pobreza material, es decir, bueno, si hay pobreza material, hay pobreza en todos los sentidos, ¿no? Y no puede uno separar esto, ¿no? El cuerpo y el espíritu, etc. Entonces, frente a esta experiencia negativa, este sujeto, este ser humano que nos propone esta antropología que nos propone Hincklhammer, desde la filosofía, está el espacio de los deseos, de las utopías, de los anhelos. Entonces, yo lo dividí en dos dimensiones: la dimensión teológica e ideológica o de ideas, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, no matar, relación Dios y personas, es decir, un Dios de la vida y no un Dios que exige sacrificios humanos, como quería Anselmo en la Edad Media. Considerar que el asesinato es un suicidio, tanto si matamos a otro ser humano como a la naturaleza. Yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. La utopía, que es una tierra sin muerte y sin árbol prohibido. El paraíso, donde sucede el gran banquete. El Apocalipsis habla de las bodas del Cordero, donde hay una gran fiesta. La resurrección del cuerpo real, el no pagar las deudas, el desechar las culpas no se heredan. El antropocentrismo, es decir, se habla muy mal del antropocentrismo, ¿no? Pero en realidad dice Hincklhammer no ha existido antropocentrismo. Lo que ha existido en realidad es mercadocentrismo, capitalcentrismo, pero nunca ha existido antropocentrismo, porque el antropocentrismo, en el buen sentido, digámoslo así, es poner al ser humano en el centro. Pero en las ideologías de la modernidad, el ser humano no está en el centro, sino en el centro están, como les decía, proyectos de sociedad, capitalismo, socialismo, bueno, socialismo real, si usted quiere. Y no está el ser humano en el centro. O sea, el ser humano es sacrificado a la ley, a las instituciones, al Estado, al mercado. Bueno, luego está la ley al servicio de la vida, es decir, la ley debe ser relativizada si la ley amenaza la vida. La humanización tiene que ser como Dios, es decir, somos también dioses en el sentido de que somos seres humanos, o Dios es Dios en cuanto se humaniza. También se habla del Dios de las víctimas, el poder en la debilidad, como decía Pablo de Tarso, la naturaleza es el otro viviente. Luego hay otra dimensión socioeconómica, que va a hablar del bien común, que se desarrolla también de los conceptos marxistas, sujeto con cuerpo, necesidades, otro concepto marxista, inclusión de la naturaleza. Recordemos que la crítica de Marx, ¿no? Que el desarrollo del sistema de la economía capitalista destruye, dice Marx, ¿no? Las dos fuentes que le dan riqueza justamente al ser humano y a la naturaleza. Bueno, entonces con estos deseos, anhelos e ideas que plantea este sujeto, a partir de su experiencia negativa, va a surgir la experiencia positiva de este sujeto. Esto va a generar, ¿no? En la práctica, porque todo esto es práctica, ¿no? Todo esto es, como dice Bourdieu, ¿no? No hay una separación teoría-práctica, ¿no? Toda teoría es práctica, ¿no? Y toda práctica tiene también, por supuesto, su reflexión, su teoría, su pensamiento, ¿no? Eso, bueno, ya es antiguo, no se puede dividir así, teoría y práctica, ¿no? Entonces va a producir una experiencia que se lo pueden vivir, la solidaridad, la resistencia, el levantamiento, que vendría a ser la rebelión, frente a la dictadura en Chile, frente a
a la experiencia de los nazis en Alemania, frente a este acorralamiento del sujeto corporal necesitado que afirma su vida en comunidad, corresponde el levantamiento y la rebelión, como una actitud permanente, ¿no? Por eso, otra vez citando a Camus, el hombre rebelde. Sí, ya me he pasado del tiempo, entonces ya termino con esto. Quería desarrollar también del antisujeto, pero ya es muy largo, ¿no? Bueno, interpelar, discernir, bueno, a cada momento estos elementos, ¿no?, que aplastan al sujeto. Y luego tenemos la dimensión, bueno, esta experiencia positiva me permite interpelar también una interpretación negativa de este sujeto que propone esta antropología que propone Hincklhammer, ¿no?, que es la dimensión también etiológica, ideológica. Yo con estas interpretaciones positivas y estas experiencias interpelo el tema de las deudas como una exigencia divina. No es exigencia divina, no hay que pagar las deudas si las deudas implican en la muerte. Criticar la categoría del cielo y el cuerpo abstracto, criticar la ley como cárcel del cuerpo, criticar la ley al servicio de la muerte, cuestionar, interpelar que el otro sea nuestro enemigo en el mercado capitalista, ¿no? El otro es un enemigo al cual hay que derrotar. Criticar la cristiandad y sus fetiches, es decir, es una crítica dentro del propio cristianismo, al solipsismo, a la soledad, el interés propio. Y en la dimensión socioeconómica, cuestionar e interpelar el interés individual, el cálculo de vida, el cálculo del mercado, al ser humano considerado como mercancía, como simple medio en la racionalidad medio-fin que plantea la economía. También interpelar al mercado que mata, al cálculo, límites de lo aguantable, ¿no?, la tortura que se produce a la naturaleza y al ser humano, la bisección que se hace, ¿no?, al ser humano y a la naturaleza, donde contribuye también la ciencia. En fin, entonces, bueno, podría compartirles esto. Me dicen que el tiempo se acabó y lo dejaría aquí, ¿no? Para resumir, quise compartir a este autor, Franz Hincklhammer, que es un autor neomarxista, ha recepcionado a Carlos Marx en América Latina, en el sur, y se ha puesto a pensar, como lo hace también Marx, hacer ciencia con ética. Y ciencia con ética es pensar desde las personas vulnerables, desde las víctimas que produce cualquier sistema, ¿no? Cualquier sistema siempre produce víctimas, y es a partir de las víctimas donde se debe desarrollar la ciencia, la política, e incluso yo diría también la estética, ¿no? No como una literatura comprometida, sino necesariamente es porque hay una urgencia, ¿no?, de afirmación de la vida. Porque también están ideologías y afirmación de la muerte. Entonces, la cultura de la muerte, lo que se llama, ¿no? Entonces es importante esta forma de interpelar, ¿no?, desde las teorías, desde la filosofía, desde el pensamiento, esta ética de la vida. Muchas gracias.